aquí retomamos en compañía de los mejores, los economontros, Héctor Guiliani Curi, José Alfredo Guerrero y Rafael Espinal con nosotros. Ahora en este tercer bloque queda la pregunta, ¿puede quebrar un gobierno ante una situación como esta? ¿Puede verdaderamente quedarse sin ningún tipo de recursos? Rafael. Claro, mira, un gobierno puede quebrar, de pagar sus compromisos. Está en una persona. Lo único que el gobierno no puede cerrar, que se actuando a pesar de esa situación de quiebra. Tanto bancos centrales pueden tener una situación prácticamente de tienen capacidad puesta. Mira, en el caso dominicano, esto muestra, a pesar de todos los años de crecimiento que ha tenido nuestra economía, es una economía con pies de barros, es decir, una economía que puede en poco tiempo tener una catástrofe. Yo espero que esto no tenga un periodo de prolongación demasiado largo, porque la capacidad de respuesta del gobierno dominicano es muy limitada, porque el gobierno dominicano no tiene un colchón de recursos a los cuales acudir. Ha tenido un proceso de endeudamiento muy elevado en los últimos años para poder sostener ese crecimiento. Hay que pagar esos préstamos, Rafael. Y hay que pagar. Hay que pagarlas. Y hay que pagar. Yo coincido con José Alfredo y Héctor en que es un momento de endeudarse, pero nuestro límite de crédito es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque en la medida en que se profundiza la situación de debilidad económica, en esa misma medida el instrumento que ha estado usando el gobierno, que son la colocación de bonos, se hace cada vez más difícil en los mercados internacionales. Claro, porque, que están en la misma situación, que están con COVID igual. O sea, claro, claro. Y además que el deterioro de la economía dominicana en su generación de dólares puede afectar también el margen de intermediación que tienen los bonos dominicanos en los mercados. Es decir, la incertidumbre de los mercados mundiales, más una pérdida de la calificación de los bonos dominicanos debido a la profundidad de la crisis, puede hacer que en los próximos 2 o 3 años no tengamos la capacidad de colocación de recursos para mantener un déficit permanente, de manera que la quiebra entonces. Esa es una potencial quiebra. Todos los gobiernos pueden quebrar, pero el gobierno dominicano, y lamentablemente a partir de agosto habrá probablemente un cambio de gobierno, por lo menos de presidente. Va a haber un cambio inevitablemente. Al que le toca, le va a tocar un periodo muy difícil y esperamos que, yo lo que espero es que esta U no sea una L y que la U sea una U pequeña. Bien flaquita, bien flaquita. Bien flaquita. Rafael, desde el punto de vista de cómo ha enfrentado el mundo esta pandemia y cómo ha enfrentado el impacto económico de una cuarentena extendida que parece no terminar nunca, ¿cuál modelo pudiéramos nosotros como pequeña economía echarle el ojo para emular y cuál modelo es realmente hasta ahora el más desfasado, el menos efectivo, a tu modo de ver? Sí, decía José Alfredo que desde las gradas es muy bueno hacer comentarios y decir cuáles son los managers buenos y los managers malos, pero evidentemente hay países que se han ganado el título de malos, ¿no? Entre ellos está justamente en gran parte los Estados Unidos por la forma en que han manejado. Hay otros gobiernos que han manejado mucho mejor la crisis. Por ejemplo, el gobierno de Alemania ha manejado mucho mejor la situación de crisis que tiene. En Asia, el gobierno japonés ha manejado mucho mejor la crisis. Mucha disciplina, esos asiáticos. Esos asiáticos han tenido, yo no te sé decir de los chinos, porque de los chinos yo le creo una parte y otra parte no. Y dime en México, Rafael, por ejemplo, cuando entramos a Latinoamérica. En Latinoamérica han habido dos ejemplos de malas decisiones, que son el de México y el gobierno de Brasil, de Bolsonaro. Ecuador. Ecuador. No, bueno, pero Ecuador es que ahí no hay gobierno, que es distinto, pero en los gobiernos de México y de Brasil, que son los países
más grandes de América Latina, han habido... Son dos de los jinetes del apocalipsis. Sí, muy malas decisiones económicas. ¿Y qué economías, vamos a preguntarle a José Alfredo, o qué países, o Héctor, tú, el que quiera, le tira la bola, ¿cuál entienden que han hecho un trabajo que quizás pueda ser emulado a nivel de ejecuciones específicas por nosotros, a nivel de Latinoamérica? Joseph, dale. Corea del Sur. Corea del Sur fue... Latinoamérica, pero está bien. Bueno, no, pero como ejemplo para Latinoamérica. Okay. Corea del Sur fue uno de los países que ha sido pionero en el tema de la masiva, testing masivamente a la población, y es un buen ejemplo. Para volver a reactivar la economía, ¿qué es lo que habría cuáles serían esas medidas más importantes a tomar en cuenta, esos puntos de dolor más importantes a atender de inmediato? Mira, Lili, antes de entrar en ese tema, con relación a tu pregunta de si puede un gobierno quebrar o un gobierno quebrar, yo creo que la respuesta es sí y también no. Sí, fíjate, nosotros somos un país que nos endeudamos fuera. Entonces, no somos ni muy ricos, no somos ni tan ricos ni tan pobres para, por ejemplo, como el caso de Haití, recibir condonación de deuda, ni tan rico o tan avanzado financieramente como para poder entrar en acuerdo de permuta con la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, un intercambio en el cual nosotros le damos nuestra moneda y ellos nos dan de la suya. Entonces nosotros estamos en una situación en que si la economía mundial sigue grave, sí podemos quebrar. Pero por el otro lado, y es lo que he estado diciendo por muchos años, es que tú te tienes que endeudar en tu propia moneda, porque en tu propia moneda tú no quiebras. Pero si quebramos nosotros, ¿cuál sería el escenario para el público dominicano, para el ciudadano dominicano, en el hipotético caso de una... Bueno, va a haber un fuerte programa de ajuste, probablemente a través del Fondo Monetario Internacional, donde te van a requerir probablemente una consolidación fiscal, una reducción de gastos, aumento de impuestos y reestructuración de deuda interna y externa. Pero la República Dominicana, el gobierno tiene mucho espacio todavía para reactivar la economía a través del endeudamiento interno y no lo está haciendo. Y ese es el gran problema. Endeudamiento interno con bancos locales a tasas blandas, digamos. No, vendiéndole instrumentos financieros, bonos al público en general. Mira, ahora mismo es la gran oportunidad para que el Banco Central provea gran cantidad de liquidez al mercado y el gobierno coloque bonos y la gente compre esos bonos y se absorbe esa liquidez, ponerlo en una cuenta del Banco Central y que al mismo tiempo el gobierno entre en un programa de gasto de inversión y de combate contra el coronavirus efectivo. Pero estamos en austeridad, como muchos economistas estaban recomendando. Claro. No es momento de austeridad, ahora hay que soltar el dinero para resolver el problema y después averiguamos. ¿Cómo exactamente. Bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional lo dijo, gasten ahora, claro, pero por lo menos guarden las cuentas para que se sepa que lo usaron bien. Y eso es lo que yo estoy proponiendo, gasta y úsalo bien. Claro, y se pudiera también, nada más quitándole un poquito al renglón corrupción, ya tendríamos una buena cantidad de recursos contra el COVID-19. Rafael, vamos a concluir. ¿Qué dirías tú que es la información que se debe llevar nuestra teleaudiencia sobre esto que hemos debatido en la noche? ¿Cuáles serían las perspectivas a corto plazo y qué podemos estar esperando desde el punto de vista de nuestro diario vivir? Mira, se nos está yendo Rafael ahí. Debería haber un plan para ir reabriendo la economía. No sé si se está cortando, pero hay que reabrir la economía. La computadora es Rafael del siglo. No se puede seguir permitiendo que... No se escucha. Sí, te escucho, dale. Se frizó ahí.
plan para reabrir la economía, que es lo primero que debe quedar claro. Si no hay un plan para reabrir la economía, vamos a tener una situación de apertura de facto, de hecho, y eso sería catastrófico para el control del problema sanitario. En segundo lugar, esta etapa de reapertura sería, digamos, por industrias, o sea, como un cierto orden. Ahora vamos a empezar abriendo X tipo de negocios que no reciben a más de 6 clientes. Luego, por supuesto. O sea, como un desmonte, digamos. Claro, y con pruebas masivas en las que debe participar el sector privado. Si el sector privado va a abrir, el sector privado debe pagar las pruebas de todos sus empleados para determinar cuáles están en condiciones de trabajar y cuáles no están en condiciones de trabajar. No dejar que solamente sea el gobierno el que pague las pruebas, como está ocurriendo hasta el momento. En segundo lugar, debe haber un plan de gasto público, como ha referido Héctor, pero de gasto público productivo, no solamente de transferir dinero, sino de hacer obras. El gobierno tiene que reactivar las obras públicas. Claro, que se mueva la liquidez en la calle. Para que se mueva la liquidez y un plan de acción con el sector agrícola, que indudablemente lo va a necesitar para reabrir. Se está perdiendo cantidad de producción, Rafael, por el tema de la demanda del turismo que se ha perdido en cantidad de localidades campesinas, de mucha producción agrícola, se está perdiendo la producción. Señores, no tenemos que ir, que se nos ha ido el tiempo, ha sido una pena. ¿Vieron qué rápido pasa con los economonstruos? Es a millón que pasa esto. Muchísimas gracias a los tres por tanta información valiosa. El próximo martes vamos a hablar de si se podría presentar en el país recesión e inflación al mismo tiempo y cómo se vestiría de cara a la vida de cada familia dominicana. Vamos a despedirnos agradeciendo a los economonstruos y de verdad a cuidarnos todos en la casita, mantenernos tranquilos, oxigenar el cerebro para pensar creativamente y seguir ustedes los expertos iniciando conversatorios que nos puedan permitir pensar mejor como colectivo y también a las autoridades estimularlas a ver fuera del cajón, que yo creo que es lo más importante, y a dejar de entumar. Estamos muy entumados, como un poco frisados, necesitamos movernos un poco. Así es que ha sido genial aprender tanto con ustedes esta noche. Gracias a los tres y a la audiencia. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana nueva vez, aquí su cita en la Fórmula Antinovelas. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Bye. Vamos acá. Esto es Lili en CDN.